Lo vamos a saludar al licenciado Daniel Montoya, ¿sí? Que es politólogo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Cristina? Qué gusto oírte. Hoy estoy más en un clima marítimo, justo estoy en Pinamar con algunas reuniones. ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad que hace tan bien escuchar el ruido del mar y la sal y todo eso. Eso es terapéutico, totalmente. Sí, bueno, sí, Dani, supongo que de ese modo estás inspirado entonces, ¿sí? Mira, Espero. Varias cositas te quería preguntar así. Una es una encuesta donde el escenario aparece que hizo Suban Córdoba, sí. Que aparece con una posibilidad de dividido el escenario de que la gente votara hoy, digamos, ¿no? El país, la foto de hoy sería algo así como la intención de voto. El 30%, 30,9% para Javier Milei, Sí. Cristina Fernández de Kirchner el 30% y Mauricio Macri el 29,1%. Un escenario así dividido en tres. ¿A quién votarías entre los siguientes candidatos? Sí. ¿Vos qué ves? A ver, yo creo, y justo por eso vine bien, que justo te decía que estaba en Pinamar, porque tuve una experiencia en el pasado haciendo buceo en alguna época, y una de las cosas que recuerdo es que, viste, cuando uno se mete en el mar, una cosa es lo que uno ve por arriba y donde ves mucha espuma, después lo que ves por ahí 1 metro abajo de la superficie y lo que está muy abajo. Y yo creo que vale la pena eso, tenerlo muy presente cuando uno analiza encuestas. La verdad que los números son los números, esos son, y yo creo que uno no debe pelearse con los números, pero me parece que más bien están marcando un humor, un estado de ánimo, que es un estado de ánimo que no necesariamente es el que después se refleje a la hora de la votación, donde empiezan a influir. Por eso yo te decía un poco, te decía lo que ocurre por ahí más a nivel de la profundidad del mar, donde se visualizan otras cuestiones y que tienen que ver con la importancia que tienen las estructuras políticas, la consistencia de los candidatos y otra cantidad de atributos que por ahí cuando uno está midiendo, estas son encuestas que por supuesto uno, por ejemplo, piensa en lo que fue el año 2001, 2002 en Argentina, y había momentos, por ejemplo, donde estuvo punteando en las encuestas Luis Zamora, que era un candidato de izquierda que hoy ni siquiera nadie tiene muy bien presente dónde anda. Yo no digo que este sea necesariamente el futuro, el destino de este espacio político de Javier Milei, pero me parece que todavía esa es una fuerza y él es un candidato, un perfil que todavía, que me parece que tiene todavía muchas estaciones del Vía Crucis por delante. Él tiene que pasar todavía muchas rondas previas para aparecer, y sobre todo el tema que lo importante en las encuestas es cuando empiezan a aparecer en las mediciones sistemáticamente, o sea, no alcanza solamente con tener un valor o reflejar un humor de turno. Por ejemplo, ocurrió una vez, por ejemplo, cuando hizo uno las encuestas rumbo a las elecciones de 2015, también en un momento cuando Sergio Massa ganó las elecciones, o por ejemplo el caso de Francisco de Narváez unos años antes, en las elecciones de medio término de 2009, o sea, en realidad nuestra historia está plagada de esos fenómenos donde aparecieron fuerzas o candidatos o perfiles rutilantes, pero no tenían cómo, que ese es uno de los temas que yo creo que, por supuesto, es una cuestión pendiente, y yo donde no hago un vaticinio definitivo, pero es como que esa medición, ese humor, lo va a tener que acompañar seguramente, no solo Milei como candidato, sino que va a ser necesario toda una construcción política y ir tejiendo alianzas, candidaturas. Pensemos, por ejemplo, por un minuto, el calendario electoral del año próximo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo,
con todas estas provincias donde se van a adelantar elecciones que van a ser la mayoría. Sí. Por ejemplo, cuando aparezca resultados, por ejemplo, no sé, la provincia de Catamarca en marzo del año que viene, o la provincia de Córdoba quizás en abril, mayo del año que viene. Es como que van a empezar a aparecer todas las tandas provinciales y van a decir, bueno, ¿y cómo es el candidato de Milei? ¿Cómo estuvo la fuerza esta, la Libertad Avanza? Está la elección tan importante de la ciudad de Buenos Aires también, que va a estar desdoblada el año que viene. ¿Quiénes van a ser los candidatos de esa fuerza? Es como que lo que quizás ocurre es que sistemáticamente van a aparecer resultados electorales donde esta fuerza no va a aparecer, entonces como que este efecto, en la medida... Ahora, perdón la interrupción, sí. Daniel, hay un factor que podría ayudarlo en la general, y es la boleta única de papel. Sí, claro. Sí, la boleta única de papel es como que le da la libertad, digamos, como una libertad adicional que tienen los electores que van a tener el año próximo a la hora de la votación, que es el tema de elegir candidatos de fuerzas cruzadas, como que van a poder abrir estas listas sábanas que le llaman. Ahora, esto todavía es muy embrionario. Uno cuando está hablando de una boleta única, por ejemplo, hay una elección decisiva en la Argentina, que es el 40% del padrón electoral y donde se define la suerte en todas las elecciones, que es la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a la hora de hablar de boleta única, yo creo que tenemos que ser muy prudentes respecto al tema de con qué profundidad va a poder ser implementada en el caso de la provincia de Buenos Aires, una elección de una complejidad enorme y donde hemos visto las experiencias en general con boleta única en distintas elecciones que ha habido en la Argentina, como por ejemplo Santa Fe, Córdoba. Es como que la implementación, hay que ver, es un desafío enorme. Pensemos que nomás, por ejemplo, la elección en un distrito como La Matanza es un distrito que tiene el tamaño de la provincia de Córdoba a nivel electoral. Entonces, yo creo que más allá de... Vos decís que la materialización de la implementación de la boleta única es de una complejidad que no podría hacerse en la próxima en la provincia de Buenos Aires, sí, o que no le convendría al oficialismo de la provincia de Buenos Aires. No, a ver, que no le convendría seguramente, y no te diría solamente al oficialismo, no le va a convenir a los dos grandes partidos que por ahí tienen estructuras tradicionales donde pueden presentar candidatos en todos lados y donde tienen fuerza de fiscalización. Obviamente que la boleta única diluye el poder de los aparatos políticos, que claro, obviamente el oficialismo tiene uno muy potente, pero también tiene un aparato potente la oposición. Son como las dos fuerzas que siempre... Entonces las fuerzas nuevas es como que les da... aire. Sí, les da un changüí, digamos. Porque no les roban boletas, sería una, y porque los aparatos ahí no entran a tallar. No entran a tallar, pero digo, más allá de eso, tampoco podemos pensar en un poder mágico de la boleta electoral, en el sentido que más allá de que esto pueda ser implementado, estas fuerzas van a tener que tener candidatos en todos los distritos. O sea, uno piensa en el caso de la provincia de Buenos Aires, son una cantidad, son 135 intendentes, todos los candidatos a los consejos deliberantes, a los consejos escolares. O sea, esto, por eso yo un poco te decía, y esto no lo digo simplemente como un vaticinio, lo que te digo yo es de que en este momento la gran responsabilidad de armar una fuerza nueva política va a correr por el lado de esta fuerza que hoy en esta encuesta aparece liderando la probable intención de voto para el año próximo. Todo ese armado de conseguir candidatos a gobernador en todos los distritos, candidatos a diputados provinciales, a diputados nacionales, a concejales, todo esto lo va a tener que hacer esta fuerza nueva. Entonces ahí un poco donde creo que adquiere como relevancia esta metáfora que usaba yo del mar, en el sentido de que esta espuma que quizás
es la candidatura de Milei, va a tener que tener una consistencia en la superficie y en la profundidad del armado, de que es una chapa que tenga... Y bueno, hay que ver también qué grado de flexibilidad tiene, porque una posibilidad de esto es que la fuerza de Milei, esta Libertad Avanza, compre estructuras llave en mano en el interior, que por ahí en una de esas sean algunas filoperonistas, otras que sean filoradicales o filocambiamistas. Eso es una posibilidad de que trabajen en un esquema de alianza, pero digo, en cualquier caso, la ingeniería electoral, político-electoral, que va a tener que montar, estructurar esta fuerza que lidera Javier Milei, es de una magnitud enorme. Uno podría pensar realmente en una obra equivalente a quizás, pensemos en lo que fue en su momento alguien que venía, uno podría hacer una analogía con lo que construyó Macri en su momento. Era un candidato que venía por fuera de la política, construyó un partido político nuevo, pero él recién pudo presentarse en elección en 2003, perder, en 2007 ganó, empezó a estructurar un partido en la ciudad de Buenos Aires y después el partido a nivel nacional. Yo creo que acá Javier Milei, yo me aventuraría a decir que me parece que él ha cometido un error que va a ser difícilmente subsanable. ¿Cuál? Que no es haber acotado su ambición quizás a lo que puede sostener él a nivel de estructura política, de armado de una estructura política, que es haber acotado su candidatura quizás a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es un distrito fácilmente fiscalizable, donde no necesitan mayor, digamos... Y él ya hizo pie en la ciudad de Buenos Aires. Claro, te faltó completar la idea de Macri, porque Macri no hubiera podido ser presidente sin la alianza de Juntos por el Cambio. Tal cual, digamos. Con los radicales que eran los que tenían un pie en todos los territorios del país. En todos los territorios del país, donde esto fue, digamos, un proceso que yo diría que en cualquier caso, tanto el armado del partido político propio, fue un proceso que duró aproximadamente 8 años, y después, por supuesto, la posibilidad de presentarse a hacer una alianza con una gran fuerza política. A mí me parece que acá, en el caso de Milei y de Libertad Avanza, no se están dando ninguno de los elementos que hacen falta, por ejemplo, para poder sentarse a una mesa importante de negociación con una fuerza tradicional, que por lo menos poseer un territorio propio como el que había conquistado Macri, tan importante como la ciudad de Buenos Aires. Me parece que en ese sentido es como que no estarían calificando para pasar uno podría llamarle a las grandes ligas. Así que me parece que esto a nivel relativizaría... O sea, sería una encuesta de estados de ánimo. Es una encuesta de estados de ánimo, sirve para marcar el humor, obviamente que interpela a las fuerzas tradicionales, como que las obliga a poner las barbas en remojo, sobre todo, tanto al oficialismo, que por supuesto es el principal responsable. Bueno, te dejo que sigas disfrutando, comer rico pescado y que sigas disfrutando de Pinamar. Te mando un abrazo, Daniel Montoya. Muchas gracias, como siempre, hasta la próxima conversación. Fuerte abrazo. Adiós, hasta luego.